Colectivo Aporía presenta Laberinto de Voces. Las letras llenan la hoja hasta el borde. El pequeño espacio resulta insuficiente. De estas páginas sombrías. Sin embargo, siguen llegando. No puedo detenerlos. Pues, igual al Saltan menos fuera a su de la hoja. confianza, empaparán su alma del mismo modo que el agua empapará el azúcar. Al pie de la palabra. Recomendaciones de la semana. ¿Sabías que? De la palabra. Recomendaciones de la semana. Laberinto de Voces. Buenas tardes a todos quienes nos escuchan a través del 91.5 FM Radio Universidad. Están sintonizando Laberinto de Voces, un programa producido por el Colectivo Aporía. Esta tarde nos encontramos en cabina sus amigas Isabel González, Andrea Carrasco Y Maricruz García. Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotras a través de las redes sociales, Colectivo Aporía en nuestra página en Facebook y también en Twitter. Esta tarde queremos hablar con ustedes acerca del cine, un tema muy interesante para pensar, no solamente como una forma más de comunicación entre los seres humanos, sino también las repercusiones que el cine tiene en nuestra vida a través de dos aspectos que nos parecen importantes y muy curiosos: el placer y el deseo. Ciertamente, Isabel, creo que acabas de decir algo que tiene relevancia y que es acerca de que el cine es importante para nuestra vida, porque aún y a pesar de que las películas presenten monstruos o presenten una serie de seres mitológicos o cosas absolutamente imposibles, estaba pensando en Godzilla, el cine presenta a través de todo esto problemas relacionados con el hombre, con nosotros, con los seres humanos. No es algo apartado. Ahorita que dije Godzilla pensaba en que tiene varias teorías respecto a todas estas luchas de invasión. Claro, es decir que el cine, a pesar de las ficciones que pueda presentarnos, no está dejando de lado eso que conocemos como realidad, ¿no? No está apartado de los problemas que enfrentamos en la vida cotidiana. Yo creo que si quizás en este espacio, en estos 45 minutos, lo que queremos es pensar un poco precisamente cómo se presentan estos problemas profundamente cotidianos, humanos, en una película tan ficticia como Godzilla. Como y yo creo decir, que yo creo que en esto se parece a muchos géneros literarios y a la filosofía. O sea, siempre están volviendo a pensar en nuestros modos de vida. Tú decías hace rato acerca del deseo y del placer, y aunque se distancia de la literatura en cuanto a que no puede presentar o al modo de presentarse. Al modo de presentar, porque pensaba en Dostoyevsky, que te presenta, no sé, lo que está pensando un personaje, lo que está sintiendo, mientras que en una película no sabes exactamente qué está pensando un personaje y otro, ¿no? O sea, no aparece a menos de que lo digan, de que lo expresen. Es diferente. No te acercas tanto a eso, pero te permite otras cosas que quizá la literatura no hace. Y tal vez podamos empezar también por hablar del deseo, considerando que el cine es quizá una gran máquina procuradora de deseos o generadora de deseos a través de las imágenes. Podemos pensar quizá qué podemos comprender del deseo o cómo se inserta el deseo en las imágenes que nos proyectan las películas que acostumbramos ver desde muy pequeños, y que alguna imagen del amor, de la muerte, de la vida nos hacen querer o llegar a alcanzar o llegar a sentir como nuestra, ¿no? Quizá el cine también nos hace sentir parte de una idea positiva, tal vez del amor o de la vida que queremos llegar a realizar alguna vez, ¿no? Pues sí, yo creo que hay varias cosas que habría que pensar y analizar con respecto al deseo o al placer. Yo creo que no es el único
el único ámbito en el que se reúnan los deseos humanos, en el que se hable de los deseos humanos, en el que se representen los deseos humanos, las aspiraciones. En muchos sentidos podemos decir que todas estas ficciones están retratando aspiraciones, anhelos profundos de los hombres y las mujeres, ¿no? A lo largo de la historia. Y creo que, como decía, no es el único ámbito en el que se reúnen. Pensemos un poco en las redes sociales, ¿no? Como aquí en el Facebook, sobre todo, creo que se deja ver más. Las comunidades se crean en torno a deseos, ¿no? Te ofrecen esto, aquello. Tú mismo ofreces una imagen de ti que tú has elaborado, una imagen que deseas sobre ti mismo, ¿no? Una aspiración sobre ti mismo que te interesa ser, que te interesa proyectar ante el mundo, ¿no? Porque no solamente es ante tus amigos, ¿no? Las redes sociales tienen un alcance global, ¿no? Y están ahí fluctuando todos estos anhelos, estos deseos, ¿no? Pensemos básicamente en la publicidad que te ofrecen todos los días, ¿no? También páginas. Yo creo que en general lo podemos englobar como publicidad. Básicamente lo que entiendo que dices es que el cine está conformado por imágenes y que estas imágenes tienen una repercusión y un poder sobre los espectadores. Pensaba ahorita antes de grabar estábamos recordando la frase de un filósofo que es ser percibido, ¿no? Y estábamos pensando en las redes sociales y decíamos que hoy en día si tú te fuiste de vacaciones, pero básicamente si no posteaste una fotografía básicamente para el mundo, no te fuiste de vacaciones. Recuerdo casos en donde incluso artistas han engañado a través de Instagram y han creado vidas ficticias y el mundo se las cree. Entonces creo que hay un poder inmediato en la imagen, es inmediato y es un poder que puede mover deseos o que puede guiar deseos y que puede enseñarte generar deseos. La publicidad obviamente, pero no solo es la publicidad como tal o tan explícita. Y bueno, retomando lo que dice Mari, en efecto no solo el cine, sino en general las imágenes que vemos proyectadas en las pantallas, en nuestros celulares, en nuestra vida cotidiana, son medios por los que las personas deseamos o queremos ser parte de alguna imagen, alguna proyección de las propias personas que nos hace falta en la vida, quizá, ¿no? El cine y las imágenes que nos llegan de la publicidad demuestran algo que no tenemos o revelan una imagen de las personas que no siempre es así, ¿no? Es decir, en el cine, por ejemplo, todo parece estar lucir perfectamente, incluso la muerte luce espectacular, las escenas de violencia, de crimen, de muerte no son como en la vida real, incluso uno llega a sentir una atracción por esas imágenes, por esas historias, no siempre positivas. ¿Por qué? Porque siempre se proyectan de la mejor forma, incluso artísticamente, ¿no? Quizá en este sentido podemos empezar a pensar cuál es lo que en realidad nos llega del cine, o más bien si eso que nos llega del cine, de las imágenes, se empata con la realidad. Creo que has dicho algo así como que el cine, y en ese sentido la pantalla, nos devuelve una imagen sobre nosotros, que bien sí puede ser totalmente ficticia, puede acercarse. La pantalla, a través de la pantalla proyectamos imágenes y nos devuelven una imagen. Proyectamos una imagen quizá de nosotros, de los seres humanos, y nos devuelve una imagen de eso, de nosotros, de cómo somos, etcétera, una especie de juego como de espejos, ¿no? Decía a Andrea que quizás sea algo que nos hace falta, ¿no? Yo no sé si siempre es algo que nos hace falta. Yo también creo que hay muchísimas necesidades creadas también a través de las imágenes. También creo que las imágenes nos hacen creer que nos hace falta. Uh-huh. No solamente es que sea así, ¿no? Sino que las imágenes por esa aspiración a la belleza, por decirlo de algún modo, ¿no? O de esas grandes aspiraciones, esos grandes anhelos que tienen los hombres, que de algún modo también, los hombres y las mujeres, que de algún modo también quizás nos han hecho creer que necesitamos aspirar a ese tipo de
estereotipos, quizás esos anhelos han sido también de algún modo implantados en nosotros, ¿no? O sea, se nos hace creer que nos hace falta. No sé hasta qué punto realmente nos haga falta lo que nos muestran las imágenes. Me estaba acordando de un extremo y un caso límite que presentaba la literatura de Orwell, el de 1984, que es una sociedad que está como enclaustrada en una especie de, no sé, en un país, digámoslo así, están enclaustrados y ellos ven imágenes y ven televisión, pero o sea, solo ven imágenes que el sistema de ahí les está imponiendo, ¿no? Día a día, y no solo es en la pantalla, sino incluso sales del edificio y ves la imagen del gran hermano, y no sé, es como eso, o sea, a través de las imágenes puedes implantar ideas, puedes implantar ideologías, puedes implantar deseos hacia el resto de las personas, y tienen un poder globalizador, o sea, llegan tienen un alcance extraordinario, llegan a un público amplio, a diferencia de la literatura. Más que el alcance, se trata de inmediatez, tal vez. Claro. El poder que ha ganado el cine y la imagen frente a textos o discursos escritos, o como es en el caso de la literatura. Y tenemos esta disyuntiva siempre de si leer el libro o ver la película, por ejemplo, ¿no? Que obviamente resulta mucho más rápido y fácil, tal vez, ver la película, y se obtiene quizá lo mismo, ¿no? El espectador podría pensar, bueno, obtengo lo mismo, ya sé de qué se trató la historia y punto. Y en ese sentido vamos como que siendo absorbidos en este torbellino de las imágenes, en el que cada semana hay películas nuevas, nuevo contenido en el cine, nuevo entre comillas, y no nos damos cuenta que es también un refrito a veces de lo mismo. Claro. Que incluso ya estaba desde hace mucho tiempo en los libros, pero que la publicidad lo presenta como algo nuevo, como algo que no te esperabas, por ejemplo, como Las sombras de Grey, o estas historias que más que tacharlas de inmediato, pues sí nos hacen pensar en a ver si es cierto que esta historia nos va a traer algo completamente nuevo, ¿no? Que es como la están planteando ahora. Sí, yo creo que es como, perdón, Mari, como decía Andrea, ¿no? No se trata del alcance, o quizás el alcance tiene que ver precisamente con la inmediatez, ¿no? Con la inmediatez de la imagen, o sea, la naturaleza misma de las imágenes se sobrepone, se ha sobrepuesto a la literatura y a muchas otras formas de cultura, pero es eso, ¿no? O sea, también hay un predominio de la imagen en en el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Todo se nos da a través de imágenes. Nosotros mismos nos ofrecemos como una imagen. Todo está dado en un orden de imágenes, ¿no? Y es más fácil, ¿no? Se nota en muchos sentidos. Se nota en la forma en que escribimos, en la forma en que nos comunicamos, ¿no? O sea, por ejemplo, en Twitter, ¿no? Menos caracteres y más imagen, más ¿no? emojis, más exacto, imagen, ¿no? En toda esta es la misma forma de vida la que ha impelido, digamos, ¿no? Al predominio o a que formas, a representaciones en imágenes se sobrepongan a otras como la literatura, ¿no? Pero vamos a hacer un pequeño corte, vamos a escuchar nuestra primera cápsula y regresamos. Souvenirs literarios. El problema del deseo consiste en el hecho de que no hay nada natural ni espontáneo en el deseo humano, dice el filósofo y psicoanalista esloveno Slavoj Žižek. Nuestros deseos son artificiales, de modo que se nos ha enseñado a desear. Esa tarea, según Žižek, pertenece al cine, la más peligrosa de las artes, puesto que no solo nos da que desear, sino que nos dice cómo desear y nos muestra cómo deseamos. Las imágenes del cine no son sino la proyección de todos nuestros deseos, presentados en una construcción ideológica que va desde el guión a la selección del casting, los escenarios, la disposición y los movimientos de cámara. El qué habla con la voz de nuestras pulsiones más oscuras y nuestro anhelo más profundo. El cómo
lo pone el cine. Pongamos por ejemplo las siguientes 3 obras cinematográficas: Matrix, El show de Truman y They Live. La Matrix es un sistema digital que, generando la experiencia de una realidad simulada, tiende a hacerse indistinguible de la realidad real. El show de Truman es un espectáculo diseñado para convencer a Truman Burbank de que vive en un mundo idílico y real, cuando en verdad todos los que le rodean son actores y extras en un inmenso espectáculo televisivo que transmite las 24 horas del día. La ciudad en la que vive está construida dentro de un inmenso estudio, donde las cámaras le siguen en todo momento. En They Live, todos viven engañados por una especie de gobierno mundial extraterrestre que domina a los seres humanos mediante mensajes subliminales escondidos en los programas de televisión y radio, en la publicidad, en las revistas, en los libros, etc. El caso es que cada acto está determinado por el mensaje, duerme y obedece. Estas 3 metáforas, de orden conspirativo, de cómo opera la realidad, funcionan gracias al deseo, puesto que en cada una de ellas, aquello que mueve a no cuestionar la supuesta realidad es la búsqueda de la felicidad. En esos mundos, las personas ordinarias gozan de una inexplicable estabilidad que se ve interrumpida por la acción de los personajes principales. Una especie de libertadores de la humanidad para quienes la felicidad no sea sino la vida construida por uno mismo, aunque a los ojos de los otros y del sistema o ente que proporciona ese mundo irreal, pero ideal, se pierda más queriendo conocer la verdad. Tomando la píldora roja como Neo en la Matrix, atravesando el mar para perforar el set y salir de él como Truman, o usando las gafas negras de la realidad como John Nada en They Live, porque, como señala Christoph, el creador del show de Truman y de Truman mismo, no nos planteamos la naturaleza del mundo en que vivimos porque aceptamos la realidad tal como nos la presentan, así de sencillo. Pero si la realidad es un constructo artificial, sus reglas pueden violarse o al menos reformularse. Una vez más, todo consistirá en desear, en querer y elegir salir, si eso es posible, del orden establecido. Estamos de regreso en nuestro programa Laberinto de Voces y les recordamos que nos pueden seguir a través de nuestra página de Facebook y también de nuestra cuenta de Twitter. Aparecemos como Colectivo Aporía. Y bueno, acabamos de ver, o oír, mejor dicho, una cápsula acerca del show de Truman y también sobre Matrix. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Pues yo creo que estas 2 películas sirven para ejemplificar el tema del día, porque en ambas historias está fluctuando, me parece a mí, el problema del deseo. No solamente de cómo funciona el deseo humano, sino de también cómo es usado el deseo humano. Me parece que ese es el problema fundamental de estas 2 historias. Hay un filósofo esloveno, Slavoj Žižek. Él tiene teorías bastante interesantes, todas basadas en la construcción de las ideologías, pero este filósofo tiene la virtud, digámoslo así, de usar el cine como un modo de acercarse a la filosofía, de enseñanza de la filosofía y de exposición de temas filosóficos muy importantes. Muchos de ellos tienen que ver precisamente con el deseo y el placer. Considero que a partir de esta cápsula, que podemos ver que a través de estas películas hay detrás de cada cosa, de cada imagen, mejor dicho, alguien.
alguien está proyectando las imágenes y alguien a través de esas imágenes está comunicando algo o está moviendo deseos a través de ellas. Sí, precisamente más o menos esto es lo que dice Zizek, ¿no? Uh-huh. O sea, a eso quería llegar, ¿no? Él utiliza también estas dos películas con alguna recurrencia, sobre todo Matrix, para hablar precisamente de cómo funciona el deseo, ¿no? De cómo se construyen las ideologías a través del deseo de placer específicamente. Y bueno, estas películas, en estas películas, como bien decía Mari, lo que podría considerarse en estas películas como la realidad, como la vida cotidiana e inmediata, está siendo realmente creada por personas ajenas a los héroes, por decirlo de algún modo, de estas historias. Pero ¿cómo es que estos hombres pueden aceptar la inmediatez de su vida? ¿Cómo es que pueden aceptar eso que ellos tienen por la realidad? Bueno, a mí me parece que lo que está sucediendo aquí es que ambos personajes están dirigidos por el deseo de felicidad. Entonces, ¿qué sucede en estas películas? En el show de Truman tiene una vida perfecta, muy tranquila, muy estable. En algún momento de su vida pasa algo crucial, pierde a un ser querido y quizás ese sea el hecho más trágico que ha vivido, pero en general Truman tiene una vida bastante perfecta. ¿Cómo podría uno criticar o intentar pensar que eso que está viviendo es falso? Si se está moviendo sobre ese deseo primitivo, primigenio de la felicidad. Me parece que eso es lo que está pasando en el show de Truman. En Matrix, por ejemplo, también sucede algo parecido, ¿no? Es una vida común. Es una vida común, pero bastante estable, o sea, bastante deseable, ¿no? Y justamente salir de lo habitual o darte cuenta de que es una construcción los mete a ellos en problemas. Creo que ese es un punto que habrá que recalcar aquí. Al salir de, digámoslo así, no sé si decirlo, si va a estar bien, de la ideología. Sí, o quizás inmediatamente del confort, ¿no? Al salir del confort, son un personajes que se enfrentan al mundo real y que se dan cuenta que aquello que han querido toda la vida, que han amado, aquellas vidas construidas no eran más que ficción, realmente, ¿no? Entonces casi como quitarte una especie de lentes que tenías y con los que veías el mundo y ahora no es, debe de ser muy traumático, algo así de se te cae el mundo. Claro, ahora que decías esto, Mari, de quitarte como las gafas, uh-huh. Hay una película que se llama They Live, Ellos Viven. Uh-huh. Esta película se basa como en una teoría de conspiración extraterrestre y precisamente en esta película hay unas gafas que te ayudan a ver cómo son las cosas realmente. No te ayudan a ocultar la realidad, sino te ayudan a ver que lo que ves con tus ojos no es real, ¿no? Sigue las leyes, bla, bla. Claro, ¿no? Y toda la publicidad, todos los grandes anuncios publicitarios tienen un mensaje oculto, un mensaje que capta el subconsciente, ¿no? Por ejemplo, sale la chica en la playa en bikini y dice, ¿no? Viaja este verano a Mazunte, por decirlo de algún modo. Y cuando te pones las gafas, este letrero dice, obedece, ¿no? O no sé, mensajes así, ¿no? Como para someter a la sociedad a una especie de estado... ¿Controlado? Sí, como de estado onírico, por decirlo, ¿no? Las sociedades hay que mantenerlas dormidas. Y es curioso que este control de las sociedades se haga precisamente a través del deseo, porque lo que se muestra aquí es que la publicidad es la que está funcionando como controlador, como creador, generador de ciertos deseos, ¿no? Que mantienen a los hombres pues en esa calma, ¿no? En esa criticidad tal vez también de las formas de vida. Por otra parte, regresando a Matrix, Zizek, y volviendo a Zizek también, pues él dice, ¿no? Que la Matrix es una máquina de producir ficciones, ¿no? Y me parece que Andrea decía algo parecido al inicio del programa cuando estábamos intentando definir cómo es que operaba el
el cine a través del deseo y las imágenes, ¿no? Que te muestra estas historias deseables, ¿no? Deseables para cualquier persona, ¿no? Y lo que hace la Matrix es más o menos eso, ¿no? Producir una ficción, una ficción enorme que es la realidad misma, y lo hace precisamente, como ya había dicho hace un momento, a través me parece a mí, del deseo de felicidad, ¿no? Del deseo de placer. Y si han visto esta película, o si no la han visto, que ojalá quieran verla después de escuchar este programa, en esta película están los cuerpos humanos metidos en especies de úteros. Incluso tienen ahí una especie de líquido que los hace vivir, y están conectados todos estos cuerpos están conectados a la Matrix y funcionan como la energía que hace, o sea, estos cuerpos son la energía que hace funcionar esa máquina productora de ficciones. ¿Y cómo es que esta máquina obtiene su energía? ¿Cómo es que se mantiene viva? ¿Cómo es que se alimenta? Pues dice Zizek que lo hace a través del deseo, lo hace a través del placer. Y bueno, me parece que este es un punto totalmente relevante, porque cuando uno desea, uno busca, uno se mueve. Cuando, no sé, estoy pensando en que el deseo habla, o el deseo parece una especie de motor. Es un motor que mueve a las sociedades y mueve a las personas. Pensaba en aquellas que trabajan, no sé, que haces un turno extra porque te quieres comprar algo. Es eso, o sea, te ponen como una especie de recompensa de felicidad a cambio de un esfuerzo, no sé, te obligan a hacer cosas que igual y no quieres gastar tiempo ahí, no quieres estar más tiempo quizá en tu trabajo, pero quieres eso, deseas eso, lo que sea. A veces sí son realmente cosas más necesarias, alimentos, bla, bla, bla. No solo estoy hablando como de consumismo, ¿no? Y porque crees que en eso encontrarás felicidad, ¿no? Lo compras y estás feliz hasta que vuelves a desear algo, ¿no? Y creo que es esta especie de peligro también en el deseo. Si sabes cómo llegar o cómo mover los deseos de las personas, pues... Peligro, y también, por otra parte, o sea, para quienes saben utilizar el deseo, pues es una buena fuente, ¿no? De todo, de dinero, sobre todo en de poder, en últimas de dominio. fechas, de dominio, de poder. Claro, o sea, si sabes dirigir el deseo, pues sabes dirigir sociedades enteras, quizás, ¿no? Comunidades, no solamente uno o dos. Pensemos en los manipuladores, o sea, la gente que manipula sabe muy bien cómo funciona el deseo de la gente, ¿no? ¿Qué podemos pensar, por ejemplo? Se me vino a la mente las vidas ascéticas, o sea, aquellas que intentan disminuir sus deseos, anular el deseo, pero también estoy pensando en que lo anulan por algo, o sea, tienen una imagen de algo. Creo que esta anulación de otros deseos está mediada por el deseo, por otro deseo, ¿no? Quizá uno más fuerte, no sé, alcanzar la plenitud, no sé, estar más cerca de Dios, quizá. Pero yo creo que es esto, ¿no? O sea, son como las grandes aspiraciones de las utopías, por ejemplo, ¿no? O filosofías como las de Platón, quizás también Aristóteles, ¿no? O sea, filósofos que están pensando como en estas filosofías de la felicidad, ¿no? Que lo que está puesto hacia el final de la vida humana es la felicidad, ¿no? O sea, se está moviendo ahí el deseo. El motor principal de estas sociedades que se pueden construir en torno a una idea de felicidad como finalidad última de la vida humana es precisamente el deseo, me parece a mí, ¿no? Y de ahí que también quizás otros filósofos les hayan tachado, por ejemplo, a Platón de totalitaristas, ¿no? De construir estas ideologías tan fuertes, ¿no? Yo creo que se basan precisamente en cómo se maneja el deseo, ¿no? O sea, aunque están pensando en una corrección del deseo, ¿no? De un buen desear, aún eso, ¿no? Aún eso implica que están reconociendo este principio anímico de la vida humana, ¿no? Del alma. Ellos estarían pensando específicamente en el alma, pero están pensando como
principio de movimiento, como principio anímico al deseo. Me parece a mí que ese sería... Claro, bajo una construcción de que no sé, la felicidad o un deseo bueno significa algo, ¿no? Ahorita creo que nuestra sociedad es totalmente diferente, pero creo que es la misma lógica. Claro, o sea, sí, a mí me parece que es la misma lógica, o sea, la de hacer desear, ¿no? Educar el deseo, ¿no? Para que desee lo mejor, por ejemplo, ¿no? Educar el deseo para que los hombres se dirijan hacia lo mejor. Aunque se justifique bajo la idea de lo mejor, creo que sí es peligroso, o sea, y es algo bastante fuerte la construcción de ese tipo de filosofías. Que también, vamos, creo que es imposible de escapar de ellas. Creo que lo importante de nuestra charla solo es hacerte responsable o ser consciente también un poco de qué consumimos. Ok, necesitamos imágenes y necesitamos quizá hasta cierto punto a veces rectores de deseo, quizá, pero también sé consciente de eso, o sea, qué fin tiene, qué está detrás de tu viaje a Cancún, no sé. Claro, ¿no? O quizás la pregunta es eso, quizás en pregunta, ¿no? ¿Necesitamos esos rectores de deseos? ¿Necesitamos que los deseos humanos sean dirigidos? Bueno, vamos a dejar esa pregunta abierta, vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula y regresamos. Recomendación de la semana. Esta semana recomendamos El show de Truman, película del director norteamericano Peter Weir. Al muy estilo del Gran Hermano, el show de Truman es la puesta en escena de una vida ordinaria. Truman, el protagonista, vive en un mundo completamente televisivo. Sus vecinos, compañeros de trabajo, su esposa, el vendedor de periódicos, todos son actores representando el reality del día a día de Truman, quien, por cierto, cree que todo es real y no una producción televisiva, como sí lo sabe el televidente y nosotros, los espectadores. El efecto que se crea es una especie de puesta en abismo, en donde nosotros somos los segundos espectadores de un drama, representando un drama. Más allá de eso, la película explora dos niveles. El primero tiene que ver con el individuo mismo. Truman constantemente se cuestiona respecto a su pasado, su origen, su presente y su razón de ser y estar en el mundo que él cree que es real. Tales cuestionamientos lo llevarán a un descubrimiento alarmante, lo que dará fin al show de la vida. El otro nivel es más bien una crítica a las superproducciones que estuvieron muy de moda en la década de los 90. Series televisivas que narran la vida de otros, logrando que los televidentes se abstrajeran a un mundo ficticio que en lugar de crear reflexión, provocan inutilidad y adicción. Una especie de hastío de la vida canalizada en los shows sin sentido. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night. El show de Truman. Bien, estamos de regreso en Laberinto de Voces, el programa de Colectivo Aporía, y en esta ocasión hablamos acerca del cine y su relación con el deseo y el placer. Y para ir cerrando nuestro programa, vamos a retomar algunas cosas que hemos dicho, tal vez ampliarlas un poquito. Y yo quisiera retomar la cuestión de lo que comentaba Isa hacia el final del penúltimo fragmento, acerca de la felicidad y la relación con el deseo. Bueno, hemos visto que el deseo es una de las sustancias esenciales del cine, quizá tal vez el motor del cine, que mueve las historias que se proyectan en la pantalla, que nos proyectan las imágenes. Siempre vemos que se presentan historias o que alguien, un protagonista, tiene un deseo, hay un objeto el cual desea, ya sea una mujer, un logro, un hombre, una victoria, una pelea, una guerra, un lugar. Siempre hay alguien que se opone, una fuerza, un enemigo, un monstruo, una sociedad, un científico loco, alguien que le ayuda a este sujeto que quiere satisfacer su deseo.
Y bueno, así se va también moviendo la vida de los personajes, la propia historia. Quizá el deseo sea motor justamente tanto de las historias en la pantalla como de las vidas humanas. Y quizá el deseo también esté íntimamente ligado con una no satisfacción del deseo, es decir, con una insatisfacción permanente que nos hace desear constantemente, porque si aquello fuera saciado simplemente, pues ya no habría más cine, no habría más necesidad de desear tal vez. Quizá, bueno, esto dicho abruptamente, sería así, ¿no? Tendría un límite, pero he ahí que no hay fin en esta cuestión, en esta pulsión humana del deseo y del placer, que nos mueve a querer constantemente, a desear, a ver, a mirar películas, a querer el cine, por ejemplo, e intentar obtener siempre algo más, ¿no? Y en este sentido también mi pregunta era, ¿no será que en esta ansia de deseo humana nos estemos volviendo no felices, sino al contrario, seamos un poco más infelices? Es decir, encontremos menos satisfechos esos tantos deseos que se proyectan en nosotros, que nos hacen pensar que deseamos. Pues creo que justamente es un juego que se hace. Por ejemplo, yo decía algo hace rato, o sea, igual y te sacrificas, pero le das como una recompensa, una felicidad inmediata. Igual, Y fugaz, ¿no? y fugaz. Creo que se cae en esta lógica, o sea, tienes que ser infeliz para volver a ser feliz, no sé, es eso, es una lógica. Sí, yo creo que es precisamente ahí donde está el juego perverso, por así decirlo, ¿no? No del cine específicamente, ¿no? Sino de muchas ideologías, de la mercadotecnia, por ejemplo, ¿no? Que quizás sea el monstruo más grande del deseo, ¿no? Para nosotros. O esa máquina de producir ficciones que dice Zizek, ¿no? Yo creo que ese es el juego, ¿no? Que precisamente pareciera que el deseo es insaciable y que lo único que puede saciar el deseo es el placer. Que unos lo llamemos felicidad, que otros lo llamen sexo, que otros lo llamen dinero, pero creo que es esa búsqueda, ¿no? Y ese no llenar la falta, lo que estaría haciendo funcionar un sistema de ese tipo, ¿no? Como el de la publicidad o la mercadotecnia. Pero también están los otros, ¿no? Por ejemplo, filósofos que han tenido éticas muy fuertes, ¿no? Que están pensando precisamente en llenar el vacío. Platón, Aristóteles, creo que son figuras importantes en este sentido, que están pensando en que sí hay forma de llenar ese deseo, ¿no? Y tiene que ver con una formación ética muy fuerte, ¿no? Pero también es cierto que nosotros nos movemos por una especie de deseo, de felicidad o de placer, ¿no? Pero, ¿qué es eso que deba ser la felicidad? Quizás ahí también hay un problema, ¿no? ¿Qué es la felicidad, no? ¿Cuándo vamos a obtener esa recompensa final, si es que existe? O por otro lado también es que tenemos que llenar los deseos. No, ¿y cómo llenarlo? ¿Y cómo llenar? Y sí, ¿cómo se llena? No se trata de eliminar ni despreciar el deseo ni el placer, ¿no? Pero Mari decía hace rato que hay que hacerse responsable. Y yo creo que eso es un punto importante, ¿no? Hacerse responsables de los deseos. Porque claro, es verdad que nosotras queremos, no sé, tener una casa, tener un automóvil, Y no vas a la casa de tu vecino y lo matas para quedarte con tu casa. No sé, es que es problemático. Ahorita que incluso decías que hablabas de Platón y que decías, y de Aristóteles, y mencionabas una manera que ellos presentaban para llenar los deseos de una vez por todas, digámoslo así. También se llena con otro deseo que quizás es el último para ellos, pero es que como no desear. Claro, decías, lo llenas con otro deseo, Sí. ¿no? Entonces vas superponiendo un deseo inferior a un deseo superior, ¿no? Que es más ¿Y o qué menos rige lo que esto? hace. O sea, ¿qué rige que un deseo sea superior a otro? Y que Ajá. rige que sea mejor que llenes este deseo y no llenes otro. Claro. Quizá ahorita podrían decirse, no, pues por dinero, ¿no? No puedo comprar esto, pero hacia la larga me puedo comprar eso, va a ser mejor, ¿no? Pero ellos no están pensando en esta estructura, pensando en Platón y Aristóteles, no tienen una sociedad como la nuestra ahorita capitalista, que es bastante consumista. Era otro tipo de sociedad y sin embargo... Y aún así el deseo fue para ellos un problema enorme.
yo creo que la irresolución de sus sistemas éticos es precisamente que nunca supieron bien qué hacer con el deseo y que vieron que los hombres seguían deseando y deseaban como querían desear. Más bien dicho, la ética surge quizá de esta necesidad de darle a los hombres algo que desear o de regir su deseo, porque el deseo los desborda, o sea, desborda a las personas. Y ellos tratan de dar de controlar. De quizás, controlar. ¿no? Y yo creo que, pues, respecto del cine, pues la cosa sería como aprender quizás a ver, ¿no? Aprender a ver cine, aprender a ver todo, a sopesar quizás un poco lo que vemos o lo que dejamos de ver. Incluso aprender a vernos a nosotros mismos, pensando que la pantalla nos devuelve una imagen de nosotros. Uh-huh. No sé, un poco en una figura del espejo, o sea, cómo nos vemos nosotros mismos, o cómo nos ven ellos, otras personas, eso, a través de la pantalla, cómo se muestra la sociedad. Y lo que decía Isa al principio, si el deseo nos proyecta aquello que aparentemente no tenemos o nos hace falta, reflexionar si en verdad nos hace falta, si en verdad es una necesidad y si representa una carencia verdadera para nosotros, y si no, realmente nos basta con nosotros mismos, con nuestro propio ser, con lo que tenemos, y no siempre con lo que tiene el otro, ¿no? Que es lo que deseamos constantemente, algo que no está ahí y que nos mueve a salir de nosotros para obtenerlo. Alguna vez yo planteaba algo así con otras personas, y de pronto alguien me dijo que cuál era el problema, ¿no? Si estaba muy bien trabajar y desear cosas y comprarlas. Yo en ese momento no supe dar una respuesta, pero creo que lo que aquella persona siento que no alcanzaba a ver es que justamente esta lógica del deseo, no sé, es una manera de controlarla ella misma. Y yo le decía, pero es que nunca tiene satisfacción. Y me decía, ¿para qué quieres la satisfacción? O sea, creo que... No puedes vivir tampoco eternamente frustrado, insatisfecho, ¿no? Esa es la idea, porque siempre desearás más. Claro, no se puede quedar, digamos, el deseo no se puede quedar como en una energía vagabunda, ¿no? Pero creo que eso no depende de alguien más, sino de cada quien. Deseamos que nos escuchen en nuestro siguiente programa. Es lo único que deseamos, que nos escuchen cada miércoles a las 6:15 de la tarde por el 91.5 FM, Radio Universidad. Agradecemos a Radio Universidad por este espacio, a los técnicos en cabina y a ustedes por escucharnos cada miércoles. Nosotras somos el colectivo Aporía. Nos despedimos con el siguiente fragmento extraído de la película Matrix. Nos escuchamos la próxima. Chao. Imagino que te sientes un poco como Alicia, cayendo por el agujero del conejo. ¿Mm? Algo así. Puedo verlo en tus ojos. Tienes la mirada de un hombre que acepta lo que ve porque está esperando despertar. Irónicamente hay algo de cierto. ¿Crees en el destino, Neo? No. ¿Por qué no? Porque no me gusta la idea de que no controlo mi vida. Sé con exactitud de qué hablas. Déjame decirte qué haces aquí. Viniste por algo que sabes. No puedes explicarlo, pero lo sientes. Lo has sentido toda la vida. Que hay algo mal en el mundo. No sabes lo que es, pero ahí está. Como una astilla en tu mente, volviéndote loco. Y eso que percibes te ha traído a mí. ¿Sabes de lo que estoy hablando? ¿De Matrix? ¿Te gustaría saber qué es lo que es eso? Matrix está donde quiera, a nuestro alrededor. Aún ahora está en esta habitación. Puedes verla asomándote a la ventana o encendiendo el televisor. Y la percibes al ir a trabajar, al ir a la iglesia, al pagar impuestos. Es el mundo que han puesto ante tus ojos para que no veas la verdad.
¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste cautivo. Naciste en una prisión que no puedes probar, tocar ni oler. Una prisión para tu mente. Por desgracia, a nadie se le puede decir lo que Matrix es. Tendrás que verlo por ti mismo. Es tu última oportunidad. Después ya no hay marcha atrás. Si tomas la píldora azul, termina la historia. Despiertas en tu cama y crees lo que tú quieras creer. Con la roja te quedas en el país de las maravillas. Y te mostraré a dónde llega el agujero del conejo. Recuerda, yo solo te ofrezco la verdad, nada más. Sígueme.